Oh, bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es contrataciones de emergencia en situaciones de emergencia, ¿ya? Permítanme un momentito, les comparto la pantalla. Ya. ¿Me confirman, por favor, si es que es posible visualizar la presentación? Sí, Mayrita, en este momento ya lo estamos visualizando. Ya, Miedi, muchas gracias. Bien, bueno, escuchamos demasiado. Sí, ya. Bien, este tema es muy importante, ¿no? Sobre todo por la situación en la que estamos encontrándonos todos los ecuatorianos. Entonces, ya, perfecto, les voy a compartir. Permítanme un momentito, sí, sino que tengo que ir avanzando por el tema de la energía. A ver, en primera instancia, el tema de la situación de emergencia es un procedimiento de contratación muy relevante ante una crisis de cualquier índole. Por ese motivo es que nosotros como Dirección de Capacitación y Certificación observamos que es importante proporcionar información detallada a las entidades contratantes sobre la contratación en situaciones de emergencia, pero teniendo en cuenta siempre y cuando yo puedo aplicar un procedimiento de emergencia, ¿sí? Para eso, nosotros tenemos que determinar qué es una situación de emergencia. ¿Ya? Si es que nosotros conceptualmente observamos lo que nos menciona la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, verificamos que son acontecimientos graves como terremotos, inundaciones, sequías, catástrofes naturales y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, aquí también dentro de estas situaciones de emergencia tenemos a los incendios forestales que hemos vivido, hemos palpado prácticamente a nivel nacional, ¿no? La normativa nos indica aquí dos casos importantes. Nos indica fuerza mayor o caso fortuito. Eso es lo que nos indica. Si bien es cierto, nos detalla algunas situaciones más relevantes y más comunes, pero hay otros casos también que una entidad contratante puede considerarle como una situación de emergencia, pero tiene que justificar que este acontecimiento sea de fuerza mayor o caso fortuito. En relación a esto viene mi pregunta y ustedes me contestan por el chat. ¿Opinan que es lo mismo la fuerza mayor o el caso fortuito? ¿Qué opinan ustedes? Si me mencionan que sí, no hay ningún inconveniente, me dicen si es lo mismo o no es lo mismo y por qué. Ya, aquí tengo a Buenos días. Buenos días. mi estimado Daniel. Nelly me dice no es lo mismo, ya, pero no es lo mismo, ya. Alguien que me diga que sí, tal vez, alguien tiene considera que sí es lo mismo, todo el mundo me dice no es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Ya, perfecto. No es lo mismo, las normas de control interno de la Contraloría lo aclara. Correcto, no es lo mismo, pero podríamos considerar como similar, que es muy diferente. No es lo mismo en un caso de fuerza mayor o caso fortuito. Vamos a determinar, a verificar ¿ya? Vamos a verificar qué es cada uno de ellos. En el caso del caso fortuito, a ver, espérenme, está silenciado, me dice. Ya, ahí sí me escucha, ya. En primer lugar, tanto fuerza mayor como caso fortuito es un evento, ¿no? ¿Verdad? Es un evento ajeno a las partes que afecta al incumplimiento de la actividad contratada. Tiene dos características, causa no imputable y prestación imposible. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente, o sea, nosotros no podemos prevenir. No es algo planificado, no es algo que yo sepa qué es lo que va a suceder el día de mañana. Entonces, a eso hacemos referencia a estos dos casos. Pero, ¿cuál es la diferencia? En el caso de fuerza mayor nos indica el artículo 30 del Código Civil y nos menciona que es un hecho del hombre previsible o imprevisible, pero inevitable, que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. Esa es una fuerza mayor. Mientras que el caso fortuito es un acontecimiento natural, inevitable, previsible o imprevisible que impide en forma absoluta el cumplimiento de una obligación. ¿Ya? Exactamente, mi estimado Edgar. Aquí, mi estimado Edgar ya nos aterriza un poquito más, donde dice, no es lo mismo, caso fortuito es por algo natural y fuerza mayor es algo hecho por el hombre. Correcto. Esos son los dos conceptos y lo que yo tengo que tener. A la final, los dos casos no son previsibles. Yo no puedo planificar, yo no puedo tomar medidas previas ante uno de esos casos, la verdad, sea fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? Entonces tenemos que tener claro, así como nos indicó mi estimado Edgar, qué es cada uno de estos conceptos. Ahora,
En relación a esto, yo les tengo aquí una pregunta. Aquí estamos 29 participantes. Bueno, menos 2 con Eric, que es que me está acompañando. Tenemos 27 participantes. Debería tener 27 respuestas aquí. La pregunta nos indica, ¿los incendios forestales son hechos de fuerza mayor o caso fortuito? ¿Qué opinan ustedes? Para mí, en estos momentos, tal como ha ocurrido, parece ser Mi estimada Mayrita, estamos con un que inconveniente. para mí, por lo que Mayrita, tal vez si puedes. Ya, me Ya, parece sí que sí, tenemos alguna inconsistencia con el Zoom, sí. sí, Ayúdenme estamos teniendo un contestando por problema. el chat, por favor, ¿ya? Por el chat enviemos la respuesta para los que ya me han venido siguiendo en el webinar de este mes, entonces manejémonos siempre por este medio. Yo los voy leyendo rápidamente y continuamos avanzando, por favor, ¿sí? Ya, aquí yo tengo 2 casos. Aquí me dice, tengo la respuesta de mi estimada Nelly, de Jenny. Caso fortuito, fuerza mayor. Normalmente dices caso fortuito. Exacto. Fuerza mayor. Ya. Pero si es comprobado la mano de hombre, es fuerza mayor. Correcto. O sea, perfecto. O sea, el análisis de ustedes es espectacular. Porque yo no puedo definirlo como uno de los dos, ¿no? ¿Verdad? Puede ser fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cómo puedo identificar, por ejemplo, como fuerza mayor? Lo que ha sucedido hoy en día de que efectivamente quizás hacen si es por el calor de la naturaleza, correcto, muy bien, exacto, puede ser natural o provocado, perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, ¿no es verdad? Yo a los incendios forestales les puedo considerar, por ejemplo, como fuerza mayor, si es que es provocado por el hombre. Lo que hemos visto nosotros, una persona se acerca con un cerillo y coloca tal vez combustible y se comienza a incendiar. O caso fortuito que no es provocado, simplemente que como nos indica aquí mi estimada Carmen, que puede ser por el calor o puede ser tal vez por algún rayo que efectivamente cae en una zona seca y provoca el incendio. No precisamente puede ser del hombre, ¿no? ¿Verdad? Entonces, puede ser los dos casos, pero todo dependiendo del contexto, ¿ya? Perfecto, muy bien con su análisis. Mi estimada Carmen, si fue provocado por el hombre, es caso fortuito. Ya, es al revés. A ver, regresemos para aterrizarnos con esto, para no confundir. Miren, cuando es caso fortuito, es cuando es natural, ¿no? ¿Verdad? Como nos indicaban aquí un ejemplo, me parece que era mi estimada Carmen. Ya, caso fortuito, en el tema del caso fortuito es cuando yo les mencionaba, es por el calor, como nos mencionaba, o en un caso si es que cae un rayo, ¿no? ¿Verdad? Y efectivamente procede a darse un incendio. Este no fue provocado por el hombre, este fue provocado por la naturaleza, que es el rayo como tal, ¿sí? En el caso de fuerza mayor es cuando una persona, un ser humano va con un cerillo, con un fósforo y va y enciende, ¿sí? A la final el resultado es un incendio forestal. Sí, es un incendio, pero el contexto tiene dos análisis, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar sumamente claro porque así ustedes justifiquen, ¿no? ¿Verdad? Que efectivamente sí, voy a hacer una emergencia por cualquiera de los dos porque es inevitable, es correcto, pero una vez que nosotros ya estemos en marcha con el procedimiento de emergencia, recordemos que esos procesos también son auditados, entonces van a verificar su motivación, le van a decir, a ver, ¿usted por qué contrató bajo emergencia? Ya, y si es que usted dice, fue por caso fortuito. A ver, ¿cuál es el concepto para usted caso fortuito? Entonces, por eso es que tenemos que tener claro cuáles son estos conceptos, ¿sí? Para poder aplicar nuestros procedimientos de emergencia, ¿ya? Ahora, continuemos. A ver, ahora, los elementos de un procedimiento de emergencia. ¿Qué debemos nosotros observar? Elementos y características para poder determinar un proceso de emergencia. Cuando yo contratar bajo un proceso de emergencia. En relación a los elementos que yo tengo que observar es que mi acción tiene que ser rápida, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ser inmediato, porque efectivamente recordemos que es algo que yo no puedo prevenir, ¿sí? Y otro elemento es la imprevisibilidad, que no se puede prever, como he mencionado, es inesperado e imprevisto. Esos son los elementos que tiene un procedimiento de emergencia en relación a las características que tiene que tener.
tiene que ser concreta. ¿Eso qué quiere decir? Que existe, que es real, pero es delimitada, ¿sí? Entonces, yo tengo que determinar y verificar su veracidad. Por otro lado, es probada, es demostrable que yo puedo evidenciar. En el caso que mencionaba anteriormente, en los incendios forestales, efectivamente es concreta y es probada, porque es a vista de todo mundo. Entonces, hasta ahí ya tenemos una segunda característica. Una tercera característica es objetiva, que quiere decir que se basa en hechos y no percepciones, ¿sí? No puedo es demostrable, ¿no verdad? Porque yo puedo verificar que efectivamente se está dando este fenómeno. Es inmediata, ¿qué significa? Que no espera, que en este caso, en algunos casos simplemente yo tengo que actuar de manera inmediata si es que existen vidas de las personas que se encuentran en riesgo. ¿Sí? Entonces son las características que yo tengo en una emergencia. Y finalmente es imprevista, que no se puede conocer con anticipación para prevenir. Yo no puedo determinar en mi PAC, por ejemplo, es que se voy a realizar un procedimiento de emergencia porque en el mes de septiembre va a haber incendios. No puedo prever. Entonces, siempre en su motivación, siempre en su documento, en su necesidad, tiene que encontrarse tanto los elementos como las características. Usted tiene que motivar, tiene que indicar, sí, es concreta por tal motivo, es probada por tal motivo, es objetiva por tal motivo, inmediata porque lo tengo que actuar en ese momento, si no, corre riesgo las vidas de los seres humanos. Es imprevista, sí, porque pasa en parte en cuestión de segundos, en cuestión de horas. Entonces, yo de esa forma tengo que motivar siempre en mi informe de necesidad, ¿ya? A ver, particularidades de este tipo de procedimiento. El uso de la firma electrónica no es obligatorio por su naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Yo no puedo estar ese rato buscando a la máxima autoridad para que me firme de manera electrónica. ¿Y qué sucede si es que en algunos casos no tenemos energía eléctrica como estamos hoy en día? Tal vez los servicios de el firma ese no se encuentran en funcionamiento, etcétera. Entonces, por ese motivo, firma electrónica no es obligatoria. Deberán incorporar como parte de la documentación relevante la declaración del beneficiario final. Eso es lo que nos indica la normativa. Pero esto de aquí en el momento de que ustedes contratan la emergencia, no lo tenemos que hacer. Después sí, una vez que ya estemos en marcha tal vez el procedimiento de contratación, ya estemos en el proceso de superar la emergencia, entonces ahí tenemos que transparentar toda la documentación. Porque hoy en día yo necesito es contratar a los proveedores para que me ayuden a superar esta emergencia. ¿Sí? Ahí yo no voy a verificar si es que efectivamente esta persona está en el RP, es que tiene obligaciones pendientes. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es el servicio, ¿ya? Y de igual manera, en relación a los formularios, posterior a ello, posterior a la contratación, yo tengo que que transparentar este proceso de contratación y solicitando al proveedor que me presente todo lo que me solicita en la normativa, ¿ya? ¿Qué más nos indica? Que los órganos y entidades del Estado podrán solicitar a la Contraloría del Estado el respectivo asesoramiento, sin que dicha asesoría implique vinculación en la toma de decisión. ¿Podrían solicitar? Sí, por supuesto, porque eso es lo que nos indica la ley, pero en ese momento es muy complicado. En el momento que se está realizando este fenómeno natural o provocado por el hombre, es un problema muy complicado. Pero, sin embargo, todas las entidades contratantes están en la obligación de siempre estar al día y capacitarse, ¿no verdad? Previamente, tal vez con Contraloría, y buscar y verificar si es que en algún proceso de emergencia de años anteriores les observaron, entonces busquemos subsanar esos para los próximos casos de emergencia no tengamos que olvidar u omitir algún punto, algún parámetro que Contraloría nos observó. ¿Ya? Esto es muy importante. Recordemos, ¿no? Los horarios para publicar un procedimiento de contratación en el portal del SOCE nos indica la normativa, que está entre el primero y el último día hábil de la semana. El horario de atención será de 8 de la mañana a 20 horas, a excepción del último día hábil, que es de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde. Esas son las fechas de publicación de una subasta, de una menor cuantía, de una cotización, de una licitación, de los procedimientos de contratación como tal. En el caso de emergencia, la normativa nos indica que no vamos a observar estos horarios, ¿sí? Ya se me pasó la diapositiva. ¿Qué nos indica? Que no podemos observar estos horarios por su naturaleza, ¿sí? Yo aquí voy, si es que yo necesito publicar la emergencia, la resolución de emergencia en el portal a las 10 de la noche, pues yo lo voy a hacer.
por su naturaleza, ¿sí? Entonces aquí no vamos a observar este tipo de horario. Si es que yo necesito publicar la necesidad de emergencia, que ya lo vamos a ver más adelante, también lo tengo que hacer sin ningún inconveniente en la hora que la entidad contratante considere prudente, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Qué podemos contratar en situaciones de emergencia? Los 4 tipos de compra que la normativa me regula, que son bienes, servicios, obras y consultoría. Siempre y cuando todos estos tipos de compra que acabamos de mencionar estén relacionados directamente con la emergencia como tal. Yo no me puedo aprovechar de esta contratación de emergencia para realizar una contratación posterior de tal vez de un ejemplo. Si es que yo necesito en la actualidad realizar la contratación de emergencia para alimentos para subsanar la emergencia que tengo por los incendios forestales. Una entidad contratante tiene que basarse en el objeto de contratación relacionado a la emergencia. Yo no podría mencionar de manera adicional, aprovechando la emergencia, voy a comprar tal vez suministros de oficina, ¿ya? O voy a comprar computadoras porque ya me vence el plazo y no he ejecutado el presupuesto, etcétera. Yo no puedo hacer eso, ¿sí? Porque ese es un motivo de observación. Siempre nosotros tenemos que basarnos en la emergencia como tal, ¿sí? Si es que necesito alimentos, pues compro alimentos como nos indican, no por el hecho de ser un proceso de emergencia que no se publica como en el SOCE de manera inicial, que tiene sus fases, no significa que yo voy a omitir otros procedimientos de contratación para realizar cierto cumplimiento de cierta planificación de una entidad, porque se han dado casos. Entonces, por ese motivo es que siempre recomendamos, básese usted en que sus bienes, en que sus servicios, sus obras o su consultoría guarden relación directa con la emergencia como tal, ¿sí? Ya. ¿Qué sucede en el tema de la contratación de obras? ¿Qué nos indica la normativa? Que en las obras que incluyen infraestructura, equipamiento de agua potable y saneamiento ambiental de manera excepcional, ojo con esto que tiene que estar justificado. No significa que simplemente yo voy a hacer una obra y voy a colocar como nos indica la normativa que tiene infraestructura, va a tener equipamiento de agua sin justificar. Todo es la motivación, todo es su informe de necesidad, cómo lo levanta, ¿sí? Aquí nos indica que se puede consolidar en un solo contratista la elaboración de los estudios, diseños completos, definitivos y actualizados, como en todo proceso de contratación, servicio de construcción o rehabilitación de una obra, prestación de servicio de mantenimiento, y estos de aquí siempre tendrán que tener la aprobación de la máxima autoridad, ¿sí? Sustentada con informes técnicos y respectivos. Yo no puedo simplemente, como he mencionado anteriormente, indicar, sí, voy a realizar una contratación con todo lo que nos indica la norma, pero sin tener la justificación. Es la motivación que nosotros llamamos. Tiene que tener en su documento los informes que justifiquen el por qué necesitan consolidar estos 3 tipos de contrato bajo un solo contratista, ¿sí? Se han dado casos en que la necesidad de una institución sí amerita, pero con las justificaciones. Si no hay justificaciones, entonces no tenemos por qué realizar este tipo de consolidaciones. Nos da un plazo máximo para este tipo de contrataciones en obras. Nos indica que será de 7 meses, contados a partir de la suscripción del contrato, salvo que esta afecte a sectores estratégicos o servicios públicos en las cuales será un máximo de 12 meses. Pero ojo en el caso de obras, ya vamos a ver el plazo en otros tipos de emergencia, ¿sí? En el caso de obras, cuando se dan este caso, nos indica 7 meses y máximo 12 meses, dependiendo de la naturaleza también. ¿A quiénes contratar en situaciones de emergencia? En situaciones de emergencia yo puedo contratar a personas naturales o jurídicas ecuatorianas, puedo contratar, sin embargo, a empresas extranjeras sin requerir previos requisitos de domiciliación ni presentación de garantías, las cuales se cumplirán una vez suscrito el contrato, ¿sí? Tanto para proveedores como naturales como jurídicos o extranjeras, efectivamente tienen que tener su actividad acorde a lo sucedido en la emergencia. Por eso es que nos indica en el artículo 241 del reglamento que la actividad económica u objeto social debe estar relacionada con el objeto de la contratación del proceso de emergencia. ¿Sí? Eso ya se regula. Entonces, eso sí tiene que verificar la entidad contratante. Así ellos publiquen su necesidad, ¿no? ¿Verdad? En el portal de compras públicas. Reciben las proformas
verifican que tal vez tienen de personas naturales, de personas jurídicas, sin embargo de extranjeros, y se descargan toda la información. La entidad contratante es la que tiene que verificar que efectivamente ellos tengan experiencia, guarden la actividad económica, guarde relación con lo que están necesitando, ¿sí? Porque lo que necesitamos es superar la emergencia, no necesitamos entorpecer la emergencia, tal vez en ese momento que el proveedor vaya a aprender a realizar cierta actividad. No necesitamos ya personas que sepan del arte, sepan tal vez cómo subsanar, cómo proveer de manera inmediata ciertos bienes o cómo brindar ciertos servicios, etcétera. Todo dependiendo de la emergencia como tal. ¿Sí? Eso sí es lo que tiene que verificar la entidad contratante. Si es que el proveedor no tiene esta actividad económica, lógicamente no podría contratar. Así sea una emergencia. ¿Sí? A ver, ¿qué más nos indica? En relación a las especificaciones técnicas y términos de referencia. Yo les voy a preguntar algo aquí. A ver, me parece que tengo unas 3 preguntitas. Ya les vamos a compartir hasta que ustedes me respondan la preguntita. Ya, justo aquí lo que me indica Yasmín, justo era mi pregunta, ¿ya? Vamos a solventar la pregunta de Yasmín. A ver, yo les pregunto algo. Eh, a ver, ustedes consideran, pónganse en el papel de una entidad contratante que tiene una emergencia en ese momento, ¿ya? ¿Ustedes creen que será factible realizar especificaciones técnicas y términos de referencia en un procedimiento de emergencia? Y si me dicen sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Ya hasta que ustedes me contesten, voy a proceder a enviar la presentación. A ver, les vuelvo a mencionar la pregunta. A ver, Carmen me dice, es esencial el RUC para verificar el contratista, estamos haciéndole con el contratista idóneo. Sí, efectivamente, efectivamente. Y con los extranjeros tendríamos que ver con el documento que en su país de origen le habilite como cierta actividad. Ya, pero a ver, yo lo que necesito es que con ustedes ir aterrizando este tema, ¿sí? Entonces, mencionar, si es que efectivamente ustedes consideran que es factible realizar términos de referencia y especificaciones técnicas o no es necesario. Y aquí tengo una respuesta de mi estimada Adri. Y hasta que ustedes me contesten, yo les paso la presentación. Ya, aquí Adri me dice no, porque es una emergencia. Con el justificativo motivado es suficiente. Además, son casos fortuitos. Ya, tengo una respuesta. ¿Ya? ¿Qué opinan? ¿No? ¿Sí? Ya les pasé la presentación, se descargan y me confirman si es que se pudieron descargar, ¿ya? A ver, Primerita ya se encuentra la presentación en el chat. ya, chévere, mi Edicita, gracias. A ver, solventando la duda que nos indica, María José nos indica, sí, para los proveedores conozco de lo que la entidad requiere, ya es esencial describir lo que se necesita para superar la emergencia, pero no requiere términos, especificaciones técnicas por la inmediatez. A ver, ya, si bien es cierto, ¿no? ¿Verdad? Emergencia por su imprevisibilidad, por su actuación de manera inmediata. Algunos me indican, no, yo no tengo que hacer términos de referencia ni nada de eso, ¿sí? Pero si es que yo no establezco estos dos documentos, ¿cómo sé qué voy a comprar? ¿Cómo sé cómo voy a solventar esta emergencia? Si bien es cierto ya, no lo podría hacer tal vez una especificación técnica y términos de referencia detallada, ¿no? ¿Verdad? Pero yo tengo que saber qué es lo que voy a comprar para subsanar la emergencia. Entonces, la respuesta sería, ¿tengo que hacer especificaciones técnicas o términos de referencia? Sí lo tengo que hacer. Sino yo cómo sé. Yo no puedo decir simplemente sin un informe técnico, sin un estudio técnico y decir, a ver, necesito para este tipo de inundación, tal vez necesito una máquina para
limpiar las cañerías. Ya, un ejemplo se me ocurre. Entonces, yo necesito establecer mi necesidad, ¿sí? Entonces, la pregunta en relación a Yasmín, ¿tengo que tener esa documentación? Efectivamente. Esto, ahora, no me voy a tardar yo como entidad contratante quizás unos 5 días, que normalmente quizás lo hago en un procedimiento normal para levantar este documento. Entonces, aquí la entidad contratante tiene que ser de manera rápida y verificar y levantar con sus técnicos tu documentación pertinente. Por eso es que la normativa nos menciona que las especificaciones técnicas tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidas, tienen que ser transparentes y tienen que ser sencillas. Pero no significa que no voy a tener especificaciones o términos de referencia. Sí lo debo tener, ¿sí? Pero como se menciona claramente en el artículo 57.1. ¿Qué más nos menciona? Que la entidad contratante va a analizar en relación a las especificaciones técnicas en el mercado, ¿sí? Recordemos que aquí también la entidad contratante tiene que publicar la necesidad a través de la herramienta, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y la entidad contratante, una vez que tiene ya las proformas, ¿no? ¿Verdad? Que le envían los oferentes, los proveedores del Estado, ellos verificarán, ¿sí? Aquí tomamos el tema del mejor costo, ¿no? Mejor costo, siempre hablábamos en el artículo 17, 18 y 19 del artículo 6 de la ley, que es el mejor costo es la unión de la calidad con el precio más bajo. En este caso, también le agregamos un poquito más en relación al plazo y la forma de pago. Si es que yo tengo 2 o 3 proveedores que quizás me ofertan el mismo producto y es de excelente calidad, pero el uno me dice, verá, yo le puedo entregar de aquí en 2 días. El otro me dice, yo le entrego hoy en la tarde o le entrego el día de mañana. Entonces, lógicamente, para mí como entidad contratante, qué es lo que va a primar? Es el plazo de entrega, porque yo lo que necesito es subsanar esta emergencia. Entonces, aquí sí voy y considero al oferente que me entregue en el menor plazo posible, ¿sí? Si es que me dicen cuestión de horas, pues con gusto, yo con usted contrato, pero entréguenme. Entonces, aquí también entra la responsabilidad de los proveedores del Estado en relación a la veracidad de la información. Yo no puedo decirle, sí, yo le voy a entregar hoy o le voy a entregar mañana con el fin de firmar el contrato, y total, resulta que mañana le justifico y digo, no, sabe que no ha tenido mi proveedor. Eso no puede dar, ¿ya? Siempre tenemos que ser conscientes con este tipo de procedimientos de contratación. Y en relación a lo que nos indicaba, el proveedor dependería de proformas, por supuesto. Tienen que enviar ellos las proformas. Ya vamos a ver el medio que nos indicaba. Y aquí Yasmín me indicaba algo importante. A ver, ya. Ella me decía exactamente, debemos tener el informe técnico, informe de necesidad, informe jurídico, especificaciones técnicas, disponibilidad de fondos, por supuesto, todo eso antes de firmar el contrato. Y luego, exactamente, ¿es todo lo que menciona? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque si analizamos el informe técnico, porque yo sé qué es lo que tengo que contratar. El informe de necesidad, ¿para qué voy a contratar? ¿Qué es lo que voy a hacer con esos productos o con ese servicio que yo voy a contratar? El informe jurídico efectivamente va de la mano ya con para el apoyo del levantamiento del informe de necesidad en un caso de aclarar algún tema de normativa. Tener especificaciones técnicas, el motivo de por qué lo mencionamos, para saber las especificaciones y características de lo que yo voy a comprar, disponibilidad de fondos, por supuesto que yo necesito hablar con mi financiero en ese momento para que me otorgue mi certificación por lo que yo voy a comprar, ¿ya? Esto de aquí nos tenemos que mover de manera inmediata. Quizás ustedes van a mencionar, pero tanta documentación, si normalmente en un proceso yo me tardo para esta información unos 10 días o unos 15 días o quizás en el mejor de los casos una semana. Entonces, en este tipo de emergencia, por su naturaleza, tenemos que actuar rápido. Quizás hay personas y hay direcciones, hay áreas que pueden decir, sí, ya, vamos a hacer especificaciones técnicas y se comparten se comparte la información correspondiente. La verdad, el trabajo correspondiente y solicitan, a ver, tú te comunicas con financiero por tal motivo, mientras la máxima autoridad suscribe la resolución de emergencia. Entonces, este es un trabajo en conjunto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Pero de que tenemos que solicitarlo, sí lo tenemos que solicitar. ¿Para qué? Porque tenemos que saber qué es lo que vamos a comprar, con qué vamos a comprar, para qué vamos a comprar y efectivamente lo ejecutamos. ¿Sí? A ver, ¿qué más tenemos aquí?
Ya es importante que la entidad contratante recopilara toda la información generada por cualquier medio en un expediente que servirá para el respectivo control gubernamental. Si bien es cierto, como he mencionado, este proceso de contratación yo no lo publico de manera inicial como una subasta, ¿no? ¿Verdad? No espero las ofertas, etcétera. Todas las acciones que yo voy haciendo en esos procesos de contratación, yo lo tengo que levantar en un archivo. Si es que lo manejo, como he mencionado anteriormente, no es obligatorio la firma electrónica, pero si es que se nos hace más fácil con la firma electrónica, lo puedo utilizar, no hay ningún inconveniente. Puedo mantener en mi expediente electrónico, puedo mantener en mi expediente físico. Lo importante es que conste cada documento de cada acción que yo voy realizando en este procedimiento de ¿sí? Bien, aspectos claves que yo tengo que tener, que tengo que conocer en estos procedimientos de emergencia. Verificar siempre, ¿no? ¿Verdad? Que la relación directa en relación al objeto de contratación sea directa y objetiva con la emergencia como tal. Eso prima. La existencia de la certificación de disponibilidad presupuestaria, el motivo ya lo mencionamos anteriormente. La posibilidad de contratar con personas extranjeras, que también nos da la opción. En este caso no se obliga a que tengan RUP, no se verifica en el sistema, sino la contratación es de manera inmediata en relación al cumplimiento de lo brindado por este proveedor. Si es que yo tengo que continuar con otros procedimientos de emergencia, si es que lo que yo voy a contratar efectivamente no corresponde a tal hecho, a tal fenómeno, ¿sí? Entonces, no aprovechemos la situación para contratar a través de esos procesos de contratación otros bienes u otros servicios que tal vez yo considero que no me va a alcanzar ese último cuatrimestre para realizar la compra, ¿sí? Tenemos que ser muy responsables en esas compras. Y finalmente, no es obligatorio la elaboración de pliegos, ¿ya? Porque bien conocemos que en esos procesos de contratación, por parte de CERCOP no tenemos unos modelos de pliegos, ¿sí? Por tal motivo, y al ser su naturaleza, no se obliga a la elaboración del documento. ¿Qué más nos indican aquí? A ver, ¿quién emite la declaratoria de emergencia? Por cuestiones de circunscripción territorial, siempre nos indican, ¿no? ¿Verdad? Que la máxima autoridad es la que emite la emergencia. Sin embargo, hay algunos casos en los que sí, los ministerios emiten esta declaratoria de emergencia dependiendo todo de la magnitud del problema, ¿ya? Entonces, por lo general, la normativa nos indica quién emite la declaratoria de emergencia a través de la resolución es la máxima autoridad. Además, nos menciona que este tipo de acciones, de funciones, no son delegables. Una entidad contratante conocemos en cada una de esas instituciones, que a través de una delegación le indica al señor funcionario, tal vez Marcelo Castro, y nos indica, sí, usted va a realizar acciones administrativas y les detalla, ¿no? ¿Verdad? Y así va delegando diferentes funciones a diferentes personas. En este caso, la normativa nos indica que esa facultad de emitir esta resolución no podrá ser delegada. Es decir, que la máxima autoridad de la entidad contratante es la que tendrá que firmar esta resolución, ¿sí? Y ¿a través de qué documento? A través de un acto administrativo, que es una resolución motivada de justificación de contrataciones, la que se publicará de manera inmediata en su emisión en el portal de compras públicas. Aquí tenemos que tener claro con en esta etapa, justo en este momento en que la entidad contratante, la máxima autoridad, suscribe la resolución motivada de emergencia. Ya, perfecto. Una vez que tiene la resolución, tiene que ordenar al operador o al funcionario que designe para que lleve a cabo esta emergencia en el portal, publicar esta emergencia. ¿Sí? En el portal. No significa que yo voy a publicar aquí las contrataciones, porque todavía no sé las contrataciones que yo vaya a realizar de tal vez una contratación de alimentos como he mencionado en el ejemplo anterior, pero en la marcha se van suscitando más emergencias, ¿sí? Entonces, que efectivamente yo voy a ir adquiriendo a la par quizás, pero aquí solamente voy a publicar la necesidad de emergencia, nada más, ¿ya? Perdón, la resolución de emergencia, ¿sí? Posteriormente, sí voy a publicar todas las contrataciones como nos indica la normativa. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ya, el plazo de duración. Recuerdan que anteriormente hablábamos de las obras, ¿no? ¿Verdad? En las obras nos indicaba, por el caso y bien justificado, 7 meses mínimo, máximo 12 meses, dependiendo de la naturaleza también y dependiendo de los sectores implicados. Normalmente, ¿qué nos indica la normativa en el artículo 57 de la ley y 303 de la norma secundaria?
que el plazo de duración no podrá ser mayor a 60 días. Plazo, ojo, 60 días cuando hablamos de plazo son días calendario, ¿ya? ¿El plazo se puede ampliar? Sí, se puede ampliar al existir un estado de excepción vigente decretado por el presidente de la República. Efectivamente, él emitirá su documento pertinente para poder ampliar el plazo. La entidad contratante emitirá un acto administrativo que justifique la ampliación del plazo y sustentará con informes técnicos. ¿Ya? Entonces aquí, en el momento de justificar, de sustentar, lógicamente ya tenemos el documento que nos emitirá el presidente de la República y efectivamente nosotros tendremos que sustentar con informes técnicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? La publicación de las necesidades. ¿Ya? Esto de aquí lo vamos a ver en ejercicio, con ejercicio práctico en este momento. Voy a detener un momentito en la pantalla y voy a ingresar al portal de compras públicas. Ya les voy a compartir la pantalla. Permítanme un segundito mientras me conecto, mientras inicio sesión en el SOCE. Ya. En este momento les voy a compartir la pantalla. A ver, mi estimada María José nos indica el plazo de la emergencia de máximo 60 días. ¿Incluye el plazo de entrega? Por supuesto. O sea, los 60 días, ¿qué nos indica la normativa? Que usted en 60 días tiene que superar la emergencia. ¿Ya? Ahí, entonces, lógicamente, dentro de esos 60 días, sí, efectivamente voy a proceder a considerar el plazo de la entrega. ¿Ya? En el caso de las obras nos indica porque lógicamente por su naturaleza necesita la construcción, necesita la implementación de la infraestructura que nos menciona, de los bienes, etcétera. ¿Sí? Pero hablamos que en ese tiempo, o sea, tanto para 60 días, para 7 meses o para 12 meses, es el tiempo máximo que yo necesito para ya justificar mi emergencia, para superar la emergencia. A eso hacemos referencia con ese plazo que yo mencioné. Ya, a ver, vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, por el chat si es que es visible el ingreso al SOCE? Sí, chévere, Daniel, gracias. Ya, yo ingreso, ¿no? ¿Verdad? Como entidad contratante ingreso con el RUC, con el usuario y con la contraseña. Ingreso en el portal y sin cerrar, sin ingresar, sin cerrar este aviso como tal que nos aparece a todos, yo bajo un poquito, tengo aquí, ¿no? ¿Verdad? Comunicado oficial a las entidades contratantes, certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública y nos indica publicar tu necesidad para emergencia. Esta funcionalidad más o menos es como en una ínfima cuantía, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que la entidad contratante en primera instancia eleva la resolución de emergencia con todo lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Verdad? El área correspondiente elabora los informes técnicos, elabora las especificaciones técnicas o términos de referencia, dependiendo. Solicitamos la partida presupuestaria y una vez que ya tenemos toda esta documentación, vamos a buscar al proveedor, ¿ya? ¿Cómo buscamos al proveedor? Publicando mi necesidad. Dentro de esta herramienta que nos indica aquí, publica tu necesidad para emergencia, ingresamos en este botoncito donde se encuentra remarcado con rojo, dice registrar necesidad para emergencia. Entonces ingreso y se me apertura este formulario, que es parecido a la ínfima cuantía, ¿sí? Tipo de emergencia, voy a considerar, bien, voy a mencionar que voy a comprar unos alimentos, descripción, alimentos, y coloco la resolución de emergencia que emite la máxima autoridad. Voy a poner simplemente para el ejemplo, eh, ¿ya? Dirección de la entrega, donde se suscita este inconveniente, voy a colocar Pichincha, Cantón, Quito, Parroquia, mencionemos Iñaquito, ¿ya?
Dirección para la compra. Avenida Amazonas. Lógicamente yo estoy poniendo, por ejemplo, ¿no? Ustedes ya van a colocar la información correcta. Y Pereira. Funcionario a cargo. Colocamos el funcionario correspondiente, número del contacto. ¿Ya? El celular y el correo electrónico. ¿Sí? ¿Ya? Una vez que ingreso toda esta información, presiono continuar y aquí voy a colocar lo que yo necesito comprar. ¿Sí? Entonces voy a presionar en el botoncito aumentar lista y se me apertura toda la información correspondiente. Fecha límite para entrega de cotizaciones. Déjenme ver si es que observan esta pantallita, sí. Entonces, hoy voy a considerar el día de mañana, el 1 de octubre. 1 de octubre, fecha límite para entregar los productos. Esta información que yo estoy registrando, lógicamente yo ya observo en mis términos de referencia, ¿no? ¿Verdad? En mis informes. Por ese motivo es que es importante. Si es que yo no los hago, yo no los tengo, voy a estar como operador preguntando al área correspondiente, ¿y aquí qué fecha pongo? ¿Y qué colocaré aquí? Y viene tal vez el del área correspondiente indica, coloquemos a ver 10 de octubre. Otra persona dirá, no, no vamos a colocar 5 de octubre, etcétera. Mientras que si yo tengo ya plasmado toda esa información en mi documentación correspondiente, yo simplemente como operador cojo, reviso y comienzo a digitar. Nada más. Por eso es que es importante ya tener esa documentación previa. Entonces, para el ejemplo, voy a colocar fecha límite para entrega del producto, porque recordemos que yo coloqué que era un tipo de compra de un bien. ¿Sí? Entonces, voy a mencionar que va a ser el 10 de octubre. Descripción detallada del producto. Voy a mencionar que aquí voy a comprar arroz, unidad, unas 100 libras, unidad, perdón, aquí sería por libras, cantidad 100 y mi presupuesto. Y así yo voy llevando, voy realizando todo el, el registro, ¿no? Forma de pago, esa información también sale de ya directamente del documento porque yo ya hablé con mi financiero y él me dijo, sí, yo tengo dinero, prácticamente toma tu certificación y vamos a hacer contrato, ¿sí? Y guardamos. Una vez que yo tengo ya la información, puedo aquí tener varios ítems, ¿no verdad? Solamente yo coloqué para el ejemplo, como es alimentos, coloqué simplemente arroz, pero yo aquí puedo colocar tal vez, puedo colocar atún, tallarín, etcétera, todo lo que vayamos a comprar, ¿ya? Una vez que yo lleno todo el listado, toda la información correspondiente, leo la aceptación de los términos, acepto y coloco finalizar registro, ¿ya? ¿Está seguro de que desea finalizar el registro? Menciono que sí y presiono y verifico todo lo que yo he realizado, ¿no? Esta plataforma que yo observo aquí es todos los ejemplos que nosotros hemos realizado efectivamente para verificar. Ahora, ¿dónde buscan los proveedores del Estado? Esta necesidad. Ingresamos. Y ahora sí, sin loguearnos, simplemente al SOCE e ingresamos en la parte derecha, donde dice sistema de contratación, búsqueda, tenemos de procesos, de órdenes de compra y de emergencia. Aquí ellos tienen que buscar, tienen que verificar, ingresan a la necesidad. A ver, permítanme un momentito. A ver, me parece que la opción la hemos cambiado. Déjenme ubicar en dónde está la opción. Porque este ya es para buscar las emergencias que ya hemos publicado como tal. A ver. Voy a dejar de compartir un momentito para ingresarme a otro link e indicarles. Ya.
Y así es que tienen preguntas sobre eso, me hacen y yo les voy respondiendo ya hasta ubicarles el link. Y también les voy a pasar el link en donde pueden verificar. En donde los proveedores del Estado pueden verificar es en el siguiente link. Les voy a pasar por el chat y les voy a compartir la pantallita. ¿Ya? Entonces, en este link, todos los proveedores del Estado que necesitan participar van a ingresar. Ya, aquí yo realicé la prueba, el registro de una necesidad de emergencia en una plataforma que nosotros tenemos como capacitación. Esta de aquí, donde verificamos las necesidades de emergencia, es la real, es en donde actualmente están llevando a cabo las entidades contratantes su registro. Si bien es cierto, aquí el sistema no nos permite enviar la proforma al proveedor a través del proveedor del Estado, a través del sistema, como en una ínfima cuantía. Entonces, lo que tienen que hacer los proveedores, simplemente las proformas, les entregarán directamente a las entidades contratantes. Ustedes como entidades verificarán cumplimiento de todo lo que necesitan y determinarán al oferente ganador. ¿Ya? En donde registramos ahora sí entonces la resolución de inicio, una vez que ya nosotros ya tenemos la resolución de la declaratoria de emergencia, ingresamos nuevamente al SOCE y nos vamos a la opción de entidad contratante y publicar emergencia. Aquí. El nombre de la entidad contratante ya me da por defecto el número de la resolución. Voy a colocar, me parece que le puse CERCOP 001, descripción de la resolución, él resuelve. Voy a poner adquirir o adquisición de alimentos. Y yo puedo justificar, puedo colocar lo que corresponde, ¿no? Causa de la emergencia. Voy a colocar catástrofes naturales. O puedo colocar fuerza mayor o caso fortuito y justifico. Entonces voy a colocar incendios forestales y en la motivación, en mi documentación ya va a estar exactamente por qué es caso fortuito o por qué es fuerza mayor, como lo vimos. Máxima autoridad, el sistema ya me refleja de manera inmediata y coloco yo cuando inicia la emergencia. La emergencia inicia hoy, porque hoy es la fecha, tiene la fecha del documento que me firmó en la máxima autoridad, ¿sí? Fecha estimada de finalización, aquí me indica estimada, que significa que no es fecha fija, entonces que yo en relación tal vez a al levantamiento del proceso de contratación en mi documentación, estimé que sea el 10 de octubre, ¿sí? Y voy a colocar el 10 de octubre. Coloco continuar, me aparece el mensajito, ¿no? ¿Verdad? La fecha de inicio de emergencia debe ser igual a la fecha en la que la máxima autoridad emitió la resolución motivada que declara dicha emergencia. Si usted confirma este mensaje, los datos ingresados serán grabados y no podrá modificar el número de resolución y la causa de emergencia. ¿Sí? Es justo lo que yo mencionaba. Si es que el documento de la resolución tiene fecha de hoy, 30 de septiembre, pues yo coloco como fecha de inicio de emergencia 30 de septiembre. Presiono aceptar. Y continúo. Aquí voy a colocar la resolución de emergencia y voy a colocar términos de referencia, ¿sí? O simplemente si es que ustedes consideran, porque no es mandatorio, en la normativa aquí no nos indica qué documentación exacta yo tengo que fijar, pero en los archivos opcionales sí, yo puedo colocar mis términos de referencia, pero de cajón aquí va la resolución motivada de la emergencia. Entonces voy a colocar un ejemplo, voy a mencionar aquí, resolución de declaratoria de emergencia. Y presiono subir. Acá voy a colocar especificaciones técnicas porque recordemos que he realizado un bien. A ver, veamos este de aquí. Coloco el nombre y coloco subir. ¿Ya? Ojo con esto. Aquí voy a hacer un paréntesis un poquito porque hay casos en que en esos procedimientos de emergencia el sistema
posteriormente de la publicación nos solicita reemplazar un documento. Y quizás nosotros mencionamos, yo estoy subiendo el mismo documento, el mismo archivo, pero no se me reemplaza. Entonces, aquí lo que tenemos que observar siempre es, en primera instancia, el nombre, esto de aquí, como yo estoy cargando, la descripción que tiene que ser exactamente. Ustedes en este ejemplo observaron que yo le coloqué una tilde en resolución. Si es que ustedes en el momento de reemplazar un archivo no le colocan exactamente, el sistema no nos va a reemplazar. Tiene que ser exactamente como yo coloqué, tanto en el nombre del documento como en la descripción. Una vez que el sistema verifica que sí coinciden los dos campos, me permite reemplazar. Eso funciona para todos los procedimientos de control. ¿Sí? Una vez que yo he publicado ya la información correspondiente, voy a finalizar. ¿Está seguro? El mensajito me indica, ¿está seguro de que los datos ingresados guardan relación con lo dispuesto en la resolución de declaración de emergencia? Esta es una alerta, ¿no? Nos indican, ¿está seguro que subió los documentos correctos? Entonces, a veces nos hacen dudar, colocamos aceptar y vamos a revisar si es que efectivamente son los documentos correspondientes. Si es que estoy totalmente seguro, simplemente coloco en aceptar y me dice, una vez que la emergencia sea superada, deberá publicar toda la información relevante de las contrataciones realizadas ingresando al número de la resolución. ¿Cuál es el número de la resolución? En mi caso, el que yo coloqué es CERCOP-medio 001-medio EMR1. ¿Sí? Y tengo aquí ya mi emergencia publicada. Vamos a verla. Vamos a consultar mis emergencias y pongo buscar. Entonces aquí tengo la primera. Esta de aquí, CERCOP 001 y me dice estado cursando emergencia, ¿sí? Es que yo la aperturo, el sistema me va a permitir ingresar información. Ya vamos a ingresar, pero regresemos nuevamente a la presentación para terminar la parte teórica, ¿sí? Hasta ahí estamos con la publicación en base a lo que acabamos de ver en la diapositiva. Vamos a compartir nuevamente la diapositiva. A ver. ¿Ya? Me parece que no estoy compartiendo. Ya, ahí sí. A ver. Ahora, es lo que acabamos de ver en este momento, ¿no? Sin embargo, he colocado en la presentación estas capturitas de pantalla de lo que nosotros acabamos de ver para que ustedes cuando bueno, y como ya tienen el material, sepan a dónde ir. Cómo publicamos, cómo solicitamos las proformas para una necesidad de emergencia, tenemos los pasos, ¿no? ¿Verdad? Ingresamos al Sistema Oficial de Contratación Pública, tenemos un pop-up que es el aviso y avanzamos hasta la opción registrar necesidad para emergencia, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí en relación al informe? En relación al informe, ¿cuál es la forma de ingresar? Ingresamos al Sistema Oficial de Contratación Pública, como lo acabamos de hacer en este momento, el menú de entidad contratante y la opción de publicar la emergencia, lo que acabamos de hacer en este momento. Es muy importante lo que la normativa nos indica. Una vez que realiza la contratación necesaria y haya superado la emergencia, la entidad contratante deberá publicar en la herramienta publicación de emergencia hasta 5 días después de su emisión. Hay una particularidad en esto que nos indica que vamos a ver un poquito más adelante en relación cuando no tenemos nosotros servicio de internet ni servicio de energía eléctrica. ¿Sí? ¿Qué contenido tiene que tener esos informes que usted va realizando en relación a la contratación de emergencia? En primera instancia, número de fecha de resolución que declaró la emergencia, número de contratos u órdenes de compra, el objeto de cada contrato, identificación de los contratistas, plazo de duración de la emergencia, valor de cada contrato y el resultado de la contratación, es decir, el cumplimiento. Los resultados sobre situaciones de hecho que se lograron corregir o superar. Una vez que publicamos la emergencia, realizamos la publicación de cada contratación. Eso ya lo vamos a hacer un poquito más adelante. Avancemos con esto. ¿Qué más nos indican la normativa en relación a las compras centralizadas?
Ustedes han de haber escuchado que en la normativa ya nos indican, ¿no? ¿Verdad? Compras centralizadas. ¿Cuál es el objetivo de esas compras? Es que nos permite aprovechar economías de escala, obtener mejores precios a través de negociaciones más efectivas con los proveedores y garantizar una distribución rápida y equitativa. Esta modalidad de compra será eficiente e inmediata y aplicará los principios de transparencia y concurrencia y trato justo. A ver, rápidamente vamos a ver este tema. Un ejemplo, cómo funcionan estas compras centralizadas. Es en la matriz o en la principal. Nace la necesidad de una o dos entidades contratantes. Para el ejemplo, ya he colocado como unas 3 entidades contratantes. Ellos indican que tienen un objeto de contratación, ¿ya? Un objeto de contratación. Vamos al tema de los alimentos. Si es que yo procedo a realizar una compra con mayor cantidad, efectivamente, quizás este proveedor me va a dar un descuento, ¿no es verdad? Entonces, este descuento es viable para la economía de la entidad contratante como tal. Y posterior a ello, ¿dónde se va a almacenar toda esa contratación? En una bodega. Como tiene una compra centralizada, ¿qué significa? Que la entidad 2, en el momento que necesita realizar la adquisición, va a realizar los trámites pertinentes internos en la entidad para ingresar a la bodega centralizada a retirar su producto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y cuál es el objetivo de esto? En primer lugar, un poco optimizar el gasto, ¿no? ¿Por qué? Porque como he mencionado, si es que yo voy a comprar tal vez unos 20 sacos de arroz, ¿ya? Contra tal vez unos 100 sacos de arroz, el proveedor que me va a vender a mayor escala, a mayor magnitud, me va a dar un descuento. Entonces, que me beneficia a mí como entidad contratante, ¿sí? Esa es la figura simplemente de manera general de las compras centralizadas. Algo importante también en el tema de las emergencias, importaciones en el tema de emergencia. ¿Lo puedo hacer? Sí lo podemos hacer, pero existen también ciertas particularidades que la entidad contratante tiene que considerar antes de realizar esta importación. En primer lugar, que la solicitud de la autorización de importación tiene que tener los términos de referencia o especificaciones técnicas, la resolución de declaratoria de emergencia y la certificación presupuestaria conjuntamente con un informe técnico. Porque hoy en día ya podemos hacer una importación por emergencia si es que no tenemos capacidad en el territorio ecuatoriano. ¿Ya? ¿Qué más nos menciona? Este tipo de solicitud va a ingresar al CERCOP. El CERCOP va a verificar, ¿ya? Va a verificar en sus bases de datos si es que efectivamente no existe producción nacional. Si es que no existe, si es que existe producción nacional, se niega esta autorización y se indica, usted no puede importar por emergencia, realice un procedimiento común o un procedimiento especial para realizar esa contratación. Pero ¿qué sucede si es que no tenemos producción nacional? Entonces, la entidad contratante, perdón, el CERCOP autorizará a la entidad contratante a realizar esta importación. ¿Sí? La autorización de la licencia de importación se registrará a través de la ventanilla de la BUE, de la ventanilla única ecuatoriana, y efectivamente la entidad contratante ya va a iniciar su compra, se contactará con el proveedor extranjero para realizar el trámite de nacionalización del bien, que por lo general siempre importan, en este caso por emergencia, a través de la BUE mediante el sistema de la ECO. ¿Sí? Ese es un trámite que ya realiza directamente la entidad, simplemente que el CERCOV en el artículo 304 de la normativa secundaria nos menciona qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a importar por un caso de emergencia. ¿Podemos suspender una emergencia? Por supuesto que se puede suspender. ¿Cuándo? Cuando la entidad contratante incumple la normativa de contratación pública. Además, cuando la recomendación realizada por el CERCOP será de obligatorio cumplimiento, es decir, que se menciona que tal vez no observó ciertas herramientas, ciertos requisitos y realizó una contratación preferencial, una contratación direccionada. ¿Ya? La entidad contratante tendrá que justificar todas esas acciones y en caso de que no lo haga, CERCOP efectivamente notificará a la Contraloría. En relación al control y cierre, ¿qué nos indican? Que una vez que superada la emergencia de su entidad contratante, tendrá que publicar en el portal de compras públicas todos los informes detallados de la contratación. Aquí entra una particularidad que voy a hacer un poquito de énfasis en esto. Han existido casos en los que las entidades contratantes publican la resolución de emergencia, como lo acabamos de hacer hace unos minutos, y mencionan que no han realizado ninguna adquisición, pero que la resolución ya se encuentra publicada en el portal. Entonces, la pregunta de ellos indica, yo no realicé ninguna compra y ahora, ¿qué registro? ¿Qué es lo que tengo?
Ahí tenemos que ser nosotros responsables con el uso del portal. Si es que ustedes publicaron, si es que la máxima autoridad elevó una emergencia, porque efectivamente determinó que era un caso, un fenómeno de caso fortuito o fuerza mayor y elevó esa emergencia, es porque efectivamente existía la emergencia. Entonces, no podemos mencionar que no realizamos contratación para superar, porque efectivamente estamos dando mal uso a la naturaleza del procedimiento de contratación. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener sumamente claro en el momento de publicar el proceso, si es que amerita la emergencia, si es que la máxima autoridad efectivamente, bajo su responsabilidad y su competencia, eleva esta resolución. Porque en muchos casos el CERCOP no nos da una solución porque el uso de la herramienta es bajo responsabilidad de cada funcionario. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener bastante cuidado. Ahora, en relación al incumplimiento, si es que el CERCOP determina que usted incumplió la normativa en relación a esta contratación de emergencia, no existe justificaciones de fuerza mayor o caso fortuito y procede a notificar, a ver, espérenme un momentito. Entonces, lo que realiza aquí el CERCOP, por ejemplo, si es que oferta, a ver, si es que la entidad contratante se observa que dentro de la emergencia del ejemplo de alimentos que mencionamos, la entidad contratante adquiere de manera adicional equipos informáticos o cámaras o algo que no tenga nada que ver con la emergencia. Entonces, observa que está incumpliendo porque no está apegándose, no guarda relación directa lo adquirido con la emergencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el CERCOP? El CERCOP notifica a la máxima autoridad en la de la Contraloría y también a la máxima autoridad de la entidad contratante en el término máximo de 10 días, ¿ya? Porque el CERCOP levanta un informe. Primero solicita a la máxima autoridad justificar qué es lo que pasó. Determina y analiza la resolución motivada de emergencia. Si aquí dice para justificar los incendios forestales, indica que compró alimentos para las personas implicadas y adjudicadas, ¿por qué compra cámaras? ¿Ya? Entonces, ahí la entidad contrata, si la máxima autoridad, lógicamente no va a tener cómo justificar aquello. Entonces, CERCOP levanta el informe correspondiente y envía a Contraloría para que tome las acciones respectivas en relación a este incumplimiento. Y Contraloría determinará en el examen especial si es que ameritan las glosas y todo esto, ¿sí? Y además, se cruza información con todo lo publicado en la herramienta, en las contrataciones, para verificar si es que efectivamente corresponde al objeto de contratación de emergencia con lo contratado, ¿ya? Porque por eso es que ustedes como entidades contratantes tienen que publicar en el proceso de contratación de emergencia toda esa documentación que justifique ese accionar, ¿ya? En las contrataciones de situación de emergencia, el CERCOP, la Contraloría General del Estado o la Procuraduría General del Estado podrán en cualquier momento iniciar las acciones de control necesarias. Estos entes de control en cualquier momento pueden ingresar a la emergencia. Sin embargo, hasta el momento que emite la máxima autoridad esta resolución, puede solicitarle que, a ver, le justifique del por qué está suscribiendo, está declarando la emergencia dentro de su circunscripción. ¿Sí? Y si es que no tiene como justificación, efectivamente tendría su respecto. Las excepciones. De manera general, ¿qué nos indica la normativa? En primer lugar, no existe planificación de compra por su naturaleza, ¿no? ¿Verdad? Como venimos conversando todo este webinar. No es previsible, yo no puedo planificar una adquisición por emergencia porque no sé lo que vaya a pasar. No serán publicados en el plan anual de contratación por el mismo motivo por lo que no es planificado. No se observarán los pliegos emitidos por el CERCOP. No requiere informe de pertinencia por la Contraloría General del Estado y no se adquirirán bienes y servicios que consten en el catálogo electrónico. Si es que usted, por ejemplo, menciona que necesita adquirir servicio de alimentación, que es lo que sí tenemos actualmente en el catálogo electrónico, entonces no podríamos contratar por otro proceso de contratación, sino tendríamos que hacerlo por catálogo electrónico, que es también una contratación de manera inmediata. ¿Sí? Por eso tenemos que justificar y verificar el artículo 46 de la ley para todo proceso de contratación, incluido emergencia, nos indica, primero observe el catálogo electrónico.
Si es que no existe en catálogo electrónico, ya, perfecto. Entonces, dependiendo de la naturaleza, realice otro proceso de contratación. Pero el primer paso para iniciar un proceso siempre es verificar en el catálogo electrónico. Si es que no tengo un caso de emergencia justificado por caso de fuerza mayor o caso fortuito y lo tengo que realizar a través de una publicación de emergencia, pues lo hago por ese proceso, siempre y cuando no conste en el catálogo, ¿ya? El procedimiento, ese es un pequeño flujo que hemos realizado para que ustedes sistemáticamente vean cómo se funciona la entidad contratante. Claro que dentro de uno de esos pasos ustedes quizás me van a indicar, pero yo realizo un paso adicional. Perfecto. Sí, no hay problema. La entidad contratante se maneja en sus procesos de contratación acorde a lo dispuesto y acorde a la planificación interna de la entidad. Entonces, primer punto, la entidad contratante a través de su máxima autoridad va a emitir la declaratoria de emergencia, ¿sí? Segundo punto, recordemos que antes de la emergencia, de la declaratoria de emergencia, yo ya debo tener especificaciones técnicas, términos de referencia, disponibilidad presupuestaria, informes técnicos y etcétera. Ya tenía que haber verificado si es que el bien o el servicio no está en catálogo y efectivamente si es que no lo está, entonces voy a publicar mi necesidad en la plataforma. ¿Para qué? Para recibir las proformas correspondientes, ¿ya? La entidad contratante indica en el punto número 2, la entidad publica la necesidad de la herramienta. En un caso de que la entidad contratante no tenga internet, porque efectivamente quizás existió un terremoto, y lógicamente la entidad contratante no va a estar buscando señal, no va a estar buscando un computador para proceder a publicar la emergencia. Si es que yo no tengo ninguna de esas conexiones y mi caso es realmente inaccesible a las redes, perdón, a la conexión internet, se lo realizará de una invitación directa y se solicitará que se los entregue tal vez de manera física en ese momento, no a través ni de correo porque no vamos a tener acceso por el hecho de ser una emergencia, ¿sí? En el caso de que publiquemos la emergencia como tal, a través del portal o notifiquemos directamente al proveedor, este proveedor nos envía la proforma. El envío de la proforma no es por el sistema, es como lo indique la entidad contratante, si es que lo menciona en las oficinas del CERCOV, perdón, en las oficinas de la entidad contratante, por correo electrónico, etcétera, pues se tendrá que dar cumplimiento a esa disposición, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Una vez que recibe la entidad contratante las proformas correspondientes, va a analizar todas las proformas en relación al mejor costo que ya verificamos anteriormente y considerando el plazo de entrega y la forma de pago. Sí, por lo general las entidades, en la forma, el plazo siempre verifican el más corto por el hecho que conversamos hace un momento de la emergencia. El proveedor que me entregue de manera inmediata quizás o de hoy para mañana, perfecto, y tenga las mismas condiciones y me cumpla con la calidad que nos refiere al mejor costo, pues yo lo contrato, ¿sí? Pero no puedo contratar a una persona que quizás me va a dar de la noche a el día de mañana este bien o este servicio y no me cumple y yo verifiqué que lo que me está ofreciendo no es de calidad, no es lo que yo necesito, ¿sí? Entonces yo ahí sí ya no lo puedo contratar. Una vez que yo realice la verificación ya del proveedor, entonces la entidad contratante ya va a realizar novedad del contrato, en ese momento que procederá ya a superar la emergencia porque ya va a tener lo que el proveedor le va a proveer, como su palabra lo nos indica, y la entidad contratante ya va a legalizar toda la documentación en el portal de compras públicas, con la certificación presupuestaria, determinará los contratos, las órdenes de compra. Aquí nos indica una particularidad muy importante, que los contratos, las órdenes de compra deberán instrumentarse por escrito. La publicación de la resolución motivada en el contrato tendrá que hacerse, perdón, del contrato tendrá que hacerse en 3 días, salvo, aquí existe una excepción, salvo el caso de catástrofes naturales en el que no se tenga acceso a conexión de internet, se realizará en el término de 15 días, es decir, en 15 días laborables, porque es lógico, ¿no? ¿Verdad? Como bien lo mencionó, no puedo tener acceso quizás por el fenómeno que estoy intentando superar, no voy a tener conexión a internet, no voy a tener una computadora, entonces no puedo dar cumplimiento a los términos que nos indica la normativa. Yo tengo que justificar posteriormente el catástrofe natural que no tenía ningún tipo de acceso, ni a internet, ni a un computador, ni etcétera, y por tal motivo yo publico toda la documentación en 15 días posteriores, en 15 días laborables, ¿ya?
Aquí vamos a hacer unos ejercicios prácticos con ustedes, pero déjenme ver que tengo aquí unas preguntitas. Carmen me dice, en compras centralizadas, ¿qué pasa si los bienes deben ser entregados en diferentes ciudades en otras provincias? Ya, este tipo de particularidades suceden siempre. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, antes de en el término de referencia o especificaciones técnicas, colocar en dónde se van a entregar este tipo de bienes. ¿Para qué? Para que los proveedores que participan consideren hasta sus costos, su logística, su transporte. Entonces, con eso no voy a tener problema. Y efectivamente, en el momento que el proveedor, el contratista firma ya, suscribe el contrato, que es el acuerdo de las partes, él ya tiene conciencia de que no solamente va a entregar en Quito, sino tendrá que entregar en Loja, en Cuenca, etcétera. ¿Por qué? Porque en el término de referencia o especificación técnica ya mencionaba aquello. Aquí me indica Daisy, ¿es obligatorio obtener las proformas en la herramienta Proformas? Sí, se puede buscar por afuera. Al ser una emergencia, no es como una ínfima cuantía, de que nos obligan a que la proforma ingrese por el portal. En este tipo de contratación, no. Aquí yo lo puedo entregar. Si es que la entidad decide que los proveedores presenten sus proformas en las oficinas de las entidades, en algún correo electrónico o la forma que la entidad contratante decida, es la correcta. ¿Sí? ¿Qué más nos menciona? Aclarando un poco el tema de mi estimada Daisy, si es que no es posible la publicación de las necesidades en el portal de compras, en la herramienta de las necesidades, yo lo puedo hacer de manera directa, porque efectivamente no tengo cómo acceder, no tengo quizás un computador, las redes, las señales de internet se cayeron y no tengo cómo publicar para dar cumplimiento. Entonces, en ese caso, sí yo puedo acercarme directamente al proveedor y solicitar una proforma para verificar. ¿Ya? Mi estimada María José dice, ¿se puede declarar contratista incumplido, adjudicatario fallido en estos casos de emergencia? A ver, contratista incumplido sí, porque recordemos que tenemos un contrato, ¿no verdad? Así este proveedor no conste en el ROP, así este proveedor tiene que ser declarado y no cumple, tiene que ser declarado como contratista incumplido. En el tema del adjudicatario fallido, no se determina la normativa exactamente para estos casos. ¿Por qué? Porque no existe una etapa de adjudicación. Simplemente la normativa dice, seleccionará a un proveedor para firmar el contrato. No nos indica, se adjudicará a un proveedor para firmar el contrato. Entonces, al no tener ese término, efectivamente no podremos considerar como un adjudicatario. Se pueden publicar archivos, dice la plataforma en donde se publica el aviso de emergencia. ¿Se puede publicar archivos? Efectivamente. Yasmín, entonces se publica emergencia y luego las proformas para obtener el proveedor. Y luego, exactamente, exacto. El primer paso es, aclarando un poco este tema de mi estimada Yasmín. En primera instancia, ¿qué publico? Simplemente el documento, la resolución de emergencia, en donde la máxima autoridad dice, se declara en el Cantón Quito emergencia por tales motivos. Todavía no voy a hacer la contratación, todavía no tengo mis proveedores, pero la normativa. Posterior a ello, yo sí, aunque ya sé la necesidad, no es verdad que voy a adquirir tal vez alimentos, agua, etcétera. Entonces, voy a realizar las contrataciones, voy a solicitar las proformas, contrato y posteriormente voy a publicar las contrataciones ya realizadas en el proceso de la emergencia común, que yo publiqué de manera inicial, ¿ya? Que generan, sí, correcto. Dice, el proveedor seleccionado no quiere firmar el contrato. El segundo en orden de, claro, por supuesto, sí, si es que el primero no quiere firmar el contrato, aunque me parecería un poco descabellado que este proveedor no quiera firmar, porque se supone que si es que envía la proforma es porque está interesado, ¿no? ¿Verdad? Entonces puede proveer, no debería darse esos casos, pero en el caso de que sí se los dé, simplemente no quiere firmar y como tenemos una emergencia, automáticamente por orden de prelación yo lo puedo considerar segundo, siempre cuando este segundo cumple en ese, ¿sí? Bien. A ver, vamos a hacer unos ejercicios prácticos con ustedes para ir finalizando este webinar. Yo tengo aquí, recordamos que inicialmente hablamos de unas características que tiene que tener la emergencia. Déjenme avanzar. ¿Ya? Tenemos unas características que tienen que tener aquí la emergencia. La orden nos indica,
lea detenidamente las funciones planteadas e identifique a qué usuario, a ver, esperen, permítanme corregir aquí unas palabritas que al parecer las funciones. Ya, ya, ahí estamos. La orden nos indica, lea detenidamente las características planteadas e identifique a qué descripción corresponde. En la parte izquierda con números, ustedes ven las características que tiene que tener una emergencia. Hablamos, ¿no verdad? Concreta, objetiva, probada, imprevista e inmediata. En la parte izquierda tenemos con literales A, B, C y D. ¿Cuál es la labor de ustedes para analizar? Tenemos que ir atando el concepto, cuándo es concreta, cuándo es objetiva, cuándo es probada, cuándo es imprevista y cuándo es inmediata. ¿Cómo me van a responder en el chat? No me van a colocar una verdad concreta porque se van a demorar mucho en digitar. Entonces, para eso tenemos el, el número y la letra. Es que ustedes, por ejemplo, dicen concreta, que es el 1, corresponde un ejemplo a la D. Será clara, específica y fácil de identificar. Entonces, ustedes colocan 1D, ¿sí? En la B, en la 2, objetiva, será 2E. Siempre colocamos el número y el literal, ¿ya? A ver, analicemos esta situación. Es que ya tienen las respuestas, entonces me van enviando para analizar sus respuestas. Ya tómense nomás un tiempito, no hay ningún inconveniente. Tenemos, me parece, unos segunditos más. A ver, mientras yo le respondo a mi estimada Yasmín, y si tengo esto en catálogo o en Infimas, es igual, no. Ahí es una cosa muy diferente. En catálogo electrónico, si es que no, la persona no tiene que, y aquí tengo la respuesta de mi estimado Hugo. A ver, respondamos esto a mi estimada Yasmín. En el tema del catálogo, los proveedores cuando firman el convenio marco, ellos ya tienen la obligación de dar cumplimiento. Sí, pero ellos no firman un documento adicional con ustedes. Ellos tienen la obligación, porque cuando se suscribió el convenio marco, ellos se comprometieron a brindar el servicio o el bien en el cual les fueron catalogados. Si es que transcurre el plazo correspondiente y el proveedor no entrega el bien o se rehúsa a entregar el objeto de contratación, sí, lo podemos declarar como contratista incumplido. Elevamos nuestro informe correspondiente y notificamos al CERCO. En el tema de la ínfima cuantía contratista incumplido, también, pero adjudicatario fallido tenemos la misma figura que en emergencia. En el artículo 130 del reglamento, en el procedimiento de la ínfima, en el 149, perdón, no nos menciona nada de adjudicación, nos indica seleccionará al proveedor. Entonces, mientras no exista una adjudicación, yo no puedo determinar que es un adjudicatario fallido. ¿Ya? A ver, vamos. Tenemos aquí ya las respuestas, mi estimado Hugo, de Andre y de Steffi. Ya, vamos a ver el primero mientras ustedes me van respondiendo, ¿ya? Ah, ¿qué será el concreto? La respuesta correcta que nos indica que será la D, que efectivamente deberá ser clara, específica y fácil de identificar, ¿ya? Para los que respondieron correctamente está muy bien. Vamos a ver, aquí tengo otra respuesta de Angie y de Carmita, ya. Pónganse un visto bueno y una carita feliz. Vamos al B, objetiva. ¿Cuándo hablo yo de una objetiva? Que cuando yo tengo hechos comprobables, ¿no verdad? Y no me baso en percepciones, sino yo lo puedo ver. Es un hecho prácticamente, es un hecho real. Entonces la respuesta era 2B. La tercera, probada, es 3E, que nos indica que es demostrable, que puedo evidenciar, que yo tengo la documentación y simplemente es hasta demostrable quizás por redes sociales, por canales de noticias, etcétera. Entonces es demostrable, ¿sí? Imprevista.
¿Cuál sería la respuesta? 4C. ¿Por qué? Porque ha ocurrido de manera sorpresiva y no se pudo prever con antelación, ¿sí? Y finalmente es inmediata. ¿Por qué? Porque requiere una respuesta rápida y sin demora, ¿ya? Entonces, las respuestas que observamos en este momento tenemos en la parte izquierda, ¿ya? Perfecto, tengo respuestas muy acertadas, ¿sí? Tenemos claras entonces las características, ¿no? ¿Verdad? Tenemos claras las características que tiene que tener una emergencia, ¿ya? A ver, pasemos. Tengo unos 2 ejemplos más. Ojo con esto. Tenemos un pequeño caso. El caso nos indica, el gobierno autónomo descentralizado de Pimampiro puede realizar compras adicionales que no contemplen en el objeto de contratación de la emergencia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será verdadero o falso? Falso, me dice Majo, ¿ya? ¿Qué más me dice el resto? Ya, nuevamente leamos el casito rápidamente. Dice, el gobierno autónomo descentralizado de Pimampiro puede realizar compras adicionales que no contemplan el objeto de contratación. Falso, me dice. Perfecto. Falso, ¿no? ¿Verdad? Yo no puedo comprar absolutamente nada más que no vaya a ayudar a superar la emergencia. ¿Sí? Entonces, la respuesta... Carmita nos indica verdadero, pero tiene que hacer resolución. No podría realizar una compra porque, por ejemplo, aquí yo me marcaba, ¿no? En el proceso de contratación. Si es que yo, en el tema de los incendios forestales, levanto una emergencia por incendios forestales, voy a comprar alimentación para las personas perjudicadas o voy a realizar alguna obra, etcétera. Yo no podría comprar, por ejemplo, computadoras, como ponía el ejemplo, o no podría comprar a ver qué más compramos como entidades contratantes, o no podría realizar un mantenimiento preventivo de vehículos, porque eso de aquí no va a permitir subsanar la emergencia. ¿Ya? Vamos al otro caso. En situaciones de emergencia, el concepto de mejor costo significa que debe priorizar la adquisición de bienes o servicios a un precio más bajo, a un precio lo más bajo posible, sin importar la calidad. ¿Es verdadero o falso? Vamos a dar lectura otra vez. En situaciones de emergencia, el concepto mejor costo significa que se debe priorizar la adquisición de bienes o servicios a un precio más bajo, sin importar la calidad. ¿Es verdadero o falso? Falso, me indica. Exacto, ¿yo qué tengo que ver? Aquí no importa el precio, ¿no? ¿Verdad? Yo tengo que verificar la calidad. ¿Y qué más tengo que ver? El plazo, la forma de entrega, exactamente como me indica mi estimada Carmita, ¿ya? Y finalmente, vamos a ver este último caso que nos menciona, la actividad económica del proveedor es un requisito obligatorio que debe tener con el fin de cumplir con las demandas de la emergencia. ¿Qué opinan ustedes? La actividad económica del proveedor es un requisito obligatorio que debe tener esta persona para cumplir las demandas de emergencia. Verdadero, verdadero, muy bien. Bien, verdadero, correcto. ¿Ya? Entonces estamos sumamente claros con los conceptos, con los elementos que debe tener un procedimiento de emergencia, ¿verdad? A ver, finalmente vamos a regresar a la herramienta para verificar cómo yo puedo registrar las contrataciones que ya realicé en un proceso de emergencia, pues, ¿sí? Vamos a compartir. A ver, permítanme un segundito. A ver. Ya. Cuando yo ingreso al portal de compras públicas, en el portal de compras públicas ingreso siempre la opción de consultar a la opción de mis emergencias, ¿sí? Ubico
a la emergencia que yo estoy realizando, a la que publiqué CERCOP-001 EMR1, adquisición de alimentos. Ingreso a esta emergencia. Aquí ustedes van a observar que no tengo ningún botón, ¿no? ¿Verdad? Que me permita directamente ingresar la información. Pero sí tengo una opción que me indica ingresar documentación, es decir, que tengo que ir a registrar dentro de esta emergencia general mi contratación. Directamente aquí, no. Pero ingresé en la opción ingresar documentación, el sistema me apertura el botoncito de examinar para yo ingresar esta documentación. Entonces, aquí yo voy a ingresar la contratación, el contrato, la orden de compra o la factura, como nos indica la normativa, adjunto en un solo archivo, como con el informe con el informe técnico, con el informe de cumplimiento, ¿sí? Entonces voy a ingresar cualquier documento para verificar. Voy a colocar que aquí ha sido un contrato, ¿ya? Contrato, abrir y coloco. Contrato de adquisición de alimentos. Coloco subir. Si es que tengo otra contratación para suplir la emergencia, voy a colocar nuevamente otro documento u otra factura que puede ser sin ningún problema porque eso nos indica la normativa que puede ser el contrato o una factura. Factura y yo voy a colocar. Esto era para adquisición de botellones de agua. ¿Sí? Para yo saber qué es lo que estoy publicando. Y así yo puedo subir toda la información correspondiente. En el momento que yo ya registro, coloco finalizar el registro, el sistema me indica, ¿está seguro de que desea registrar? Presiono aceptar. Le dejo que el sistema piense un momentito y yo en este momento ya he ingresado toda la información, es decir, he dado cumplimiento a lo que la normativa me indica, he publicado mi emergencia, he publicado mis contrataciones y actualmente se encuentra cursando emergencia. Si es que yo ya registré toda la documentación, simplemente que me toca es finalizar para que el sistema cambie el estado de emergencia de cursando emergencia a superada la emergencia. ¿Ya? Algo importante que quería recalcar aquí. Algo que quería recalcar aquí. Si es que nosotros tenemos documentación, ¿no? ¿Verdad? En relación a los usuarios, mejor dicho. Si es que tal vez yo tengo una emergencia del año anterior. En la emergencia yo tengo usuarios con los que yo he registrado. Y si es que no recuerdo, yo puedo solicitar migrar esos usuarios. ¿Cómo solicito? A través de una incidencia ingresada por trámite SOCE a CERCOP, ¿sí? Y finalmente presionamos clic en finalizar. Nos indica antes de finalizar la emergencia es necesario publicar los archivos que contengan el detalle las contrataciones realizadas. Yo elaboré un informe, ¿no? ¿Verdad? En donde indico que he superado la emergencia y lo voy a publicar, ¿sí? Voy a seleccionar cualquier archivo por el tema del ejemplo y voy a colocar informe general. ¿Ya? Coloco subir. Y en el momento que yo presiono clic en finalizar la emergencia, el sistema deseo finalizar. El sistema automáticamente me cambia a emergencia superada, ¿sí? Y ese es el estado en el que tienen que quedar estos procesos de contratación. No puede quedar en cursando emergencia. Siempre tenemos que tener en emergencia superada, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes dentro de su archivo, de sus expedientes, hagan capturas de pantalla, realicen toda la documentación correspondiente para justificar, para transparentar este proceso de contrato. Y utilicemos bien la herramienta sobre todo. Si es emergencia, pues es solamente para realizar contrataciones para superar la misma, no para nada más, ¿ya? A ver. Y si es que yo le voy a buscar en esta emergencia, ya debe estar visualizarse en emergencia superada. Mis emergencias y clic en buscar. Entonces aquí yo ya tengo que CERCOP, la emergencia que publiqué por adquisición de alimentos se encuentra en emergencia superada. ¿Sí? Listo. A ver. Ya, aquí tenemos una preguntita. Ya, Angie me indica una preguntita. El archivo debe ser hasta 10 megas. Sí, efectivamente, tiene que tener un peso,
máximo 10 megas. Si es que tiene 10.1 y el sistema no nos permite. Entonces, preferible llegar hasta un 9.2 megas para que no tengamos inconveniente. Antes de seguir contestando las preguntas, voy a solicitar a mi estimada Eddie que me ayude enviando la encuesta mientras yo termino las respuestas. Y voy a enviar nuevamente la presentación, ¿sí? Para los que recién se conectaron y no hayan podido descargarse la presentación anterior. Claro que sí, mi estimada Mayrita. En este momento. Ya. Estamos verificando en pantalla. Permítame ver, ¿sale? Ya. Todos los participantes, si nos pueden ayudar a sobre la encuesta mientras Mayrita nos ayuda con la respuesta de las preguntas planteadas. Ya. A ver, me parece, ya, aquí tengo una preguntita de María José. La migración del proceso a otra persona en el socio no se puede hacer desde el administrador, no. En este tipo de procedimientos de contratación, mi estimada María José, de emergencia, no podemos hacer. No lo pueden hacer directamente ustedes como sucede en otros procesos. Al ser una emergencia, lo tenemos que solicitar directamente al CERCO. André nos indica, ¿existen requisitos básicos del informe? Del informe, sí. Eso es lo que nos indica el artículo 241 y que usted observa en la diapositiva número 18 de la presentación que yo le envié, que nos indica que tenemos que constar el número de la resolución de la declaratoria de emergencia, el número de contratos que usted realizó en esta emergencia, el objeto de contrato de cada adquisición que realizó, identificación de cada contratista con el que contrató, el plazo de duración de cada contrato, nos menciona también el valor de cada contrato, el informe, en el momento que ya ese contratista le entregó el bien o el servicio, el informe que se levantó para determinar si es que cumplió con todo lo ofrecido. ¿Ya? Eso es lo que nos indica la normativa. Bien, creo que no tenemos ninguna otra preguntita más, creo que no se me escapó ninguna de estas. A ver, Yasmín, disculpa, no entendí bien lo del plazo en obra. Si supera, a ver, la normativa nos indica ya un tiempo, ¿no? ¿Verdad? De 7 meses, ¿sí? Entonces, la entidad contratante aquí tendría que determinar si es que el objeto de contratación que va a realizar, porque lógicamente, recordemos, aquí tenemos que enfocarnos en, a ver, si es que yo voy a realizar una construcción que es con el objetivo de levantar la emergencia. Entonces, ya hago estudios, ya hago análisis con el mismo contratista y efectivamente tengo que planificar para que sea 7 meses su ejecución, que en 7 meses nos va a entregar. Si bien es cierto, aquí van a ser tal vez la duda de ustedes, pero ¿qué sucede con el tiempo de fiscalización, con el tiempo de la firma del acta definitiva? Esa es una cosa muy diferente. O sea, adicional serían los 6 meses que nos indica la normativa. Pero para la entrega del bien como tal, serían los 7 meses que nos indica la normativa, salvo que se trate de, como nos mencionaba, la fiscalización, sí, pero no incluiría en esos 7 meses, ¿sí? Porque esos 7 meses son de ejecución como tal, no de fiscalización, ¿ya? Entonces, a ver, si es que, como nos indica la normativa, si es que en esos 7 meses yo tengo que cumplir, mejor dicho, para considerar el tema de una obra. Sí, si es que yo estoy realizando cosas adicionales que efectivamente me va a llevar 365 días que no se encuentran considerados dentro de la obra, entonces sería un motivo de observación. Entonces tenemos que levantar bien la obra, bien verificar efectivamente el por qué voy a realizar una obra bajo un procedimiento de emergencia para subsanar qué, para superar qué, porque si es que hablamos de emergencia, o sea, yo ya tendría que hacerlo. Dice, obra y fiscalización de ir juntas, debo hacerlo interno si no es posible. Por supuesto, o sea, claro que va de la mano, sí, pero en la normativa los 7 meses que nos indica son para la ejecución como tal. Sí, porque imagínese, si en los 7 meses yo le incluyo la fiscalización, o sea, ¿qué tipo de obra voy a tener? Majo nos indica, pero ¿cómo cumple esos 7 meses dentro de los 60 días de emergencia? No, 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 no. A ver, si en esos 60 días no está la obra, no, es que aquí estamos vinculando mal. Los 60 días nos indica la normativa de manera general, ¿no? ¿Verdad? Nos indica, a ver, usted va a publicar una obra
perdón, una emergencia, tiene 60 días. Pero ahí yo voy a aterrizar y voy a verificar, a ver, ¿esta emergencia qué es? Bien, servicio, obra o consultoría, ¿sí? Si es que me voy por el tema de las obras y digo, sí, es una obra, incluye la infraestructura, incluye equipamiento de agua potable, etcétera, entonces ahí yo me apego a la normativa y digo, voy a hacer una obra por emergencia. Entonces, el tiempo que voy a considerar es de 7 meses y dependiendo si son sectores estratégicos, pero si es que voy a hacer una alimentación, como hemos venido trabajando con el ejemplo, voy a hacer adquirir alimentos, voy a comprar, tal vez a realizar adquisiciones o servicios de catering, etcétera, ahí me tengo que enmarcar en 60 días. Prácticamente en resumen, si es que voy a hacer un tipo de compra de bienes y servicios únicamente, son 60 días. Si es que voy a hacer una contratación de obras, ahí sí extiendo a 7 meses y 12 meses si es que son sectores estratégicos. Así sería, ¿sí? Jazz me dice, con el acto de entrega provisional. No, no, la provisional solamente serían los 7 meses, porque en los 7 meses yo voy a levantar mi obra. La definitiva ya sería posterior. Entonces, yo esos 7 meses tengo que cumplir con mi provisional. Sí, o sea, en esos 7 meses me tiene que entregar ya la obra hecha para ingresar efectivamente a la fiscalización. No, 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 no. Exactamente, ya corregimos, dice, quiere decir que la obra debe ser. No, imposible, es que ninguna obra va a ser en 30 días. Imagínense si es que sería así. 30 días es la mitad del plazo normal que nos da la normativa. Entonces, no, los 7 meses que nos indica es para levantar el edificio, es para firmar la entrega provisional, es para que me entreguen la obra. ¿Ya? Chévere. Ahora sí, creo que no tenemos más consultitas. Eh, no, no tenemos, mi estimada Edi, más consultitas. Entonces, vamos a dar por finalizado esta capacitación. De mi parte, Bueno, les agradezco mucho. Hemos iniciado y hemos finalizado el mes conmigo en las capacitaciones. Les agradezco por su participación y siempre su disposición para aprender y estar actualizados en la normativa. Que tengan un muchísimas excelente día. gracias. Muchas gracias, mi Erisita, por tu acompañamiento. Muchas gracias, Marita, por hacer posible este webinar con cortes de luz y todo. Estamos aquí presentes y así que les queremos dar las gracias también a la audiencia que nos esperó. Em, yo creo que en estos días vamos a tener que realizar de esa forma. Así que les pedimos su acompañamiento. Esta semana que vienen los nuevos webinars. Todavía no se da la publicación del mes de octubre, pero esperamos que hoy en la tarde ya se publique las temáticas que van a estar a cargo de este mes de octubre. Así que tengan todos ustedes muy buen día.